ataque para Springwell, que gran jugada. Sí, tiempo de Showtime. ¿Qué pasa, jugones? En Dallas, esa noche no se jugaba un simple partido de baloncesto. En el aire del American Airlines Center flotaba algo más pesado, algo que se parecía al perdón, o tal vez a la culpa. 9 semanas habían pasado desde que Luka Doncic fue traspasado a los Lakers. Solo 2 meses. Pero bastó para que todo cambiara. La arena, encendida desde una hora antes, parecía un santuario preparado para una ceremonia de redención. Las camisetas con el número 77 copaban las gradas, pero esta vez no estaban ahí para animar al dueño de casa, sino para abrazar al que ya no lo era. En decenas de pancartas se leía una frase en esloveno: Hvala za vse, gracias por todo. Cuando la megafonía rugió su nombre, el estadio no estalló en abucheos ni en silencio incómodo. No. Lo anunciaron como si todavía fuera su estrella. Y el público se puso en pie, aplaudieron como si quisieran reparar el daño con las palmas. Como si los meses de decepción, dolor y traición pudieran borrarse con una ovación sincera. Luka no aguantó. Las lágrimas no esperaron al salto inicial. Se cubrió la cara con una toalla, tragando emociones que le venían desde los 18 años. Cuando aterrizó en Dallas como un niño con talento y terminó convertido en leyenda. Entonces, el vídeo comenzó. En la pantalla gigante revivieron su noche del draft. Las primeras canastas, las sonrisas con Nowitzki, los abrazos con los fans, las victorias imposibles. El niño que no sabía qué esperar de la NBA. El chico que lo entregó todo. El líder que llevó a los Mavs a unas finales. La música de fondo apenas tapaba los sollozos. Luka, al borde del temblor, miraba fijo la pantalla como si intentara sostener cada imagen con los ojos. Cuando vi el vídeo, diría más tarde, me dije que no había forma de que pudiera jugar este partido. Y sin embargo, estaba ahí, lleno de cicatrices invisibles, a punto de dar la función de su vida. Nada de esto habría ocurrido si no fuera por aquel 2 de febrero. Un día que marcó una fractura irreparable en la historia reciente de los Mavericks. Sin filtraciones previas, sin rumores que alertaran al mundo del baloncesto. De pronto, la noticia estalló como una bomba en pleno corazón de Texas. Luka Doncic, la cara de la franquicia, era enviado a Los Ángeles Lakers. A cambio, llegaban Anthony Davis y Max Christie, una operación difícil de entender incluso para los más fríos analistas. Pero para los fans no fue cuestión de estrategia, fue una puñalada. Luka no era solo un jugador, era su presente, su futuro, su ídolo. Era quien había puesto a Dallas de nuevo en el mapa después de la era Nowitzki, el arquitecto de noches inolvidables, de triples imposibles, de victorias épicas. Y de repente lo cambiaban. Así, sin más. Las palabras traición y deslealtad se multiplicaron en redes, en tertulias, en los pasillos del estadio, pero todas esas emociones encontraron un nombre propio: Nico Harrison. El gerente general de los Mavericks fue señalado de inmediato como el responsable de la ruptura. Desde aquel momento, los cánticos de «¡Despedida, Nico!» se volvieron habituales en cada derrota en casa. La grada ya no gritaba por un título, sino por una explicación. Lo más insólito es que, tras firmar su salida, Luka no tardó en brillar con los Lakers. En su debut en Los Ángeles contra su antiguo equipo ya había rozado el triple-doble, pero esta vuelta a Dallas era distinta, era personal. No era solo un regreso, era una cuenta pendiente. El silencio que Dallas no supo gestionar se convertiría en rugido. Y esa noche, Luka prometía hacer hablar a todos. Cuando el balón voló al aire en el salto inicial, Luka seguía con los ojos húmedos. Pero lo que ocurrió después fue una transfiguración. Como si en ese instante su alma hubiese dejado de temblar y hubiese decidido pelear. Y no como cualquier jugador, sino como un genio herido, con algo que demostrar. En apenas 15 minutos de juego, Doncic había anotado 25 puntos. Era como si el dolor se hubiera convertido en gasolina, como si cada triple fuera una respuesta a cada silencio de la franquicia, a cada gesto que lo empujó fuera de casa. Lo que hacía en la pista no parecía humano, era una danza brutal de control, visión y precisión quirúrgica. 45 puntos, 7 triples en 10 intentos, 8 rebotes, 6 asistencias, 4 robos.
En 38 minutos de juego, el chico que una vez soñó con ser leyenda simplemente lo fue. El público de Dallas, dividido entre la nostalgia y la rendición, apenas podía creerlo. No era un jugador visitante, era un exiliado vengando su propio desahucio. LeBron James lo sabía. Desde el primer cuarto lo animaba desde el banquillo, levantando los brazos al cielo cada vez que Doncic encestaba. Y cuando llegó el descanso, fue él quien lo abrazó en el túnel, diciéndole al oído una frase que solo ellos conocen. JJ Redick, su entrenador en los Lakers, no dudó. Lo que hizo fue sobrehumano. Literalmente. Salió con los ojos aún llorosos. Y dominó. No solo compitió, nos llevó a la victoria. Nunca vi algo así. Era cierto. Luka jugaba con el alma expuesta, con las emociones aún latiendo a flor de piel. Pero no se desmoronó. Se elevó. Cada tiro que convertía era una forma de decir: estoy aquí, ustedes me echaron, pero yo sigo siendo yo. Y así, con cada punto, fue cosiendo una herida abierta. No para olvidar, sino para recordárselo a todos. Mientras Luka Doncic ofrecía un recital que quedará grabado en los anales de la temporada, al otro lado de la cancha Dallas se deshacía en tiempo real. No solo perdían el partido, perdían algo más profundo, el respeto de su propia afición. La derrota por 97-112 fue más que un resultado, fue una sentencia. El equipo tejano fue barrido en su propia casa, con una frialdad dolorosa. Ni la atmósfera emocional, ni la presencia de Dirk Nowitzki en las gradas, ni los gritos esperanzados de los fans lograron despertar a unos Mavericks que parecían desconectados de sí mismos. Najee Marshall, un guerrero inesperado, fue el único que pareció entender el contexto. Sumó 23 puntos y 8 asistencias con una intensidad que casi no se veía en sus compañeros. Pero era imposible no notar la sombra de Anthony Davis en esa noche. El jugador estrella que llegó a cambio de Doncic firmó una actuación que fue un eco lejano de lo que se esperaba de él. 13 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias... pero ningún liderazgo. La grada lo notaba, la grada lo sentía. No era solo que Doncic estuviera brillando, era que todo lo que vino después de su salida parecía mal construido. Como si el proyecto de los Mavericks se hubiese desplomado justo cuando intentaron redefinirlo. No había química, no había alma. Y lo más importante, no había identidad. Y en ese vacío, los gritos comenzaron a brotar de las butacas como fuego. ¡Despedida, Nico! ¡Despedida, Nico! No era un grito aislado, era una condena pública. Nico Harrison, el arquitecto de la decisión más impopular del año, era el blanco de la ira colectiva. La ciudad que tanto había amado a Luka ahora se rebelaba contra quien lo dejó ir. En un rincón del banquillo, algunos jugadores miraban al suelo, otros al techo, ninguno a los ojos de su público. Cuando todo terminó, cuando el marcador se detuvo en ese centenar largo que sellaba la victoria de los Lakers, Luka Doncic no celebró como un campeón, no levantó los brazos, no se golpeó el pecho, caminó hacia el centro del campo en silencio, saludando con respeto, como si acabara de enterrar algo que había llevado demasiado tiempo dentro. Más tarde, ante los micrófonos de la ESPN, sus palabras salieron despacio, rotas por la emoción. Amo a estos aficionados, amo esta ciudad. Vine aquí con 18 años, sin saber qué esperar de la NBA y me hicieron sentir en casa. Muchas emociones, no puedo explicarlas. Ahí estaba la verdad de todo. No era solo baloncesto, era amor, era duelo. Era un joven que había crecido con una camiseta azul celeste como segunda piel. Un chico que soñaba con ser eterno en Dallas y que de repente, un día cualquiera de febrero, fue enviado lejos. Como si no fuera suficiente, como si no importara. Y sin embargo, esa noche, todo el pabellón le recordó que sí importaba. El vídeo, los aplausos, los carteles, los cánticos, la ovación interminable. El abrazo de Dirk Nowitzki, la sonrisa de LeBron, el respeto de sus compañeros, los gritos del público, las lágrimas, la toalla tapando su rostro mientras intentaba no quebrarse por completo. Fue quizás el partido más humano de su carrera, porque no se trató de puntos ni de estadísticas, se trató de sanar. Y Luka, que había pensado que no podría ni siquiera jugar ese encuentro, lo terminó dejando una marca eterna. Una noche en la que el dolor se convirtió en fuerza. Una noche en la que Dallas lloró y también aplaudió. Una noche en la que Luka Doncic volvió y se fue para siempre, convertido en leyenda.